Todos conocemos los hechos que sucedieron entre México y Ecuador por la invasión a la Embajada de México en Quito, Ecuador. Pero toda la comunidad en derecho, obviamente la que no está trabajando con Noboa, se le están yendo al cuello. Y en esta ocasión te traigo un video exquisito de un ex canciller de Ecuador. No es cualquier abogado, un ex canciller de Ecuador que nos va a dar una clase magistral de Derecho Internacional y obviamente una tremenda zarandeada al gobierno de Noboa y a la estupidez que cometió. Te invito a continuar el video. Te invito también a, si no has visto el video anterior de el doctor Tadazo, te invito, que créeme que te estás perdiendo de mucho. Es una clase ejemplar también de Derecho Internacional que debes de ver, y te la voy a dejar. Terminando el video va a haber unas recomendaciones, ya sea de este lado o de este lado, en donde te va a aparecer los videos. Te recomiendo que lo vayas a ver porque también está exquisito. No te lo puedes perder. Habiendo dicho esto, comencemos. Ecuador ayer en su argumento dijo que defiende el asalto a la Embajada de México y que además fue una acción excepcional y aislada. ¿Qué nos quiere dar a entender Ecuador? Realmente lo que ha ocurrido aquí es un acto de barbarie contrario al derecho internacional. La posición del Ecuador es indefendible y por eso ha merecido una condena Ahí enérgica está. del mundo entero. Decir que ese asalto es una excepcionalidad, una cosa única, es una barbaridad, es un disparate sin nombre. En derecho internacional, la Convención de Viena, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, no admite excepción alguna. Este es un Exacto. principio clarísimo de derecho. ¿Quién determinaría si es excepcional o no? ¿Cumpliría o no cumpliría la norma? La norma es obligatoria para todos en todas las circunstancias. Es una norma imperativa de derecho internacional con carácter de jus cogens, de cumplimiento obligatorio. Si estuviera contemplada una excepción, esta estaría determinada en el texto de la convención, pero evidentemente hay tal excepción. Y el texto claro en derecho no requiere interpretación alguna. Es un disparate lo que ha dicho el Ecuador ayer sobre la excepcionalidad. Un verdadero disparate. Además siguen sosteniendo que en la Embajada de México estaba un delincuente, un criminal y también por ahí creo que le van diciendo un narcotraficante. Que yo sepa, Jorge Glass no ha sido acusado de criminal ni de narcotraficante. Y también lo ha dicho el presidente de la República. Todo eso es realmente fuera de lugar. Deliberadamente se intenta mezclar las convenciones, la de asilo con la de Viena, y realmente el tema es muy claro. México concedió soberanamente el asilo a Jorge Glass y lo concedió en estricta aplicación de los artículos 4, 9 y 12 de la Convención de Caracas de 1954. Y era obligación del Ecuador, de acuerdo con esa convención, otorgar el salvoconducto. En lugar de ello, lo que ha habido es un asalto a la embajada y un secuestro a una persona que goza de asilo político. Algo sin nombre, algo que ha sido, pues, por las propias cortes ecuatorianas reconocida como una detención ilegal y arbitraria. Ojito con esto porque son muy pocos los que están diciendo las cosas como son. Y estamos hablando de que esto es un secuestro. Así, tal cual. Ese es el delito. Porque allanaron la sede diplomática, es decir, territorio mexicano, invadieron territorio mexicano. Las leyes que se aplican dentro de la embajada son las leyes mexicanas, no son leyes ecuatorianas. Ingresaron agentes que para mí a lo mejor eran hasta fuerzas especiales disfrazados de policías al territorio nacional, es decir, a la Embajada de México, armados hasta los dientes, con tanquetas, sacaron al diplomático mexicano, lo sometieron, se llevaron al expresidente, básicamente lo secuestraron. Así es. No lo puedo decir de corrido porque YouTube me sanciona, pero ese es el delito que se cometió.
Y es el primer personaje que escucho que dice las cosas como son. Tenía que poner ese dato porque muy poco lo están diciendo y se están atreviendo a tanto. Vamos a seguir viendo esto porque se ve que se va a poner pero interesantísimo. Es decir, aquí realmente se manipulan los conceptos con este encuadre mediático tan perverso de los 7 años que elude la verdad para posicionar como verdades absolutas falsedades, mentiras y engañar a la sociedad, mantener desinformada a la sociedad. Fuera del Ecuador, la situación es clarísima. No hay, pues, duda alguna de que el Ecuador ha violado el derecho internacional. ¿Por qué contrademanda Ecuador? ¿En qué le beneficia esa contrademanda? Le beneficiará en el ámbito interno, porque aquí hay una orquesta de pseudo periodistas, de analistas que dicen que estamos defendiendo la dignidad. Pero el hecho cierto es que la contrademanda del Ecuador es un despropósito absoluto. Hoy mismo, una tontería. En no decir más. En el que destruyen totalmente los argumentos que presenta el Ecuador en esa contrademanda. Es una verdadera, califican como una lectura equivocada de las convenciones y pues una suerte de burla del derecho, de burla en la comunidad internacional. La Corte Internacional de Justicia es un organismo serio, no es pues a lo que están acostumbrados aquí, a acusar y decir que es suficiente, a que repitan en las redes sociales cualquier cosa y se da por verdad absoluta, como sentencia inapelable. Acá es totalmente diferente. Es un verdadero despropósito en la contrademanda del Ecuador. Y lo que estamos viviendo es un papelón tras otro papelón. No nos olvidemos lo que decían aquí los analistas, luego de analistas, periodistas, quiero decir, ¿no? Periodistas ambos, entre comillas, sobre el resultado de la reunión en la OEA, que fue un empate, que salimos muy bien, cuando nos condenaron enérgicamente los 29 países asistentes. Creen que la resolución, porque cita las normas del derecho obligatorias para todos, está recogiendo la posición del Ecuador. Es decir, hay una falta de seriedad en el análisis, una falta de coherencia, de conciencia de lo que significa el manejo de las relaciones internacionales y falta de conciencia de la barbarie que ha cometido el Ecuador. Doctor, ¿qué debería hacer Ecuador en este momento para tratar de resarcir todo lo que ha ocurrido? Pedir disculpas y devolver. No es difícil, el tema ya está en la Corte Internacional de Justicia. Pero ahora, como lo dice, lo más conveniente sería pues un acercamiento con México, reconocer pues la barbaridad que se ha cometido, esta violación tan terrible de las normas del derecho y las normas de la convivencia civilizada entre naciones, y evidentemente que la situación regrese al estado anterior al asalto a la embajada. Y eso implica el reconocimiento de la condición de asilo de Jorge Glass y la concesión del salvoconducto. Sabemos que aquí no hay voluntad para ello, se miente, se maquillan las cosas y pues no hay ninguna disposición de tener un diálogo serio. No nos olvidemos que el presidente Noboa, pues, en un acto que fue calificado como frívolo con el presidente López Obrador, dijo que esto se puede arreglar con un ceviche o unos tacos. Es decir, pues no en la más mínima conciencia, sentido de lo que ha ocurrido. Con ese tipo de aproximaciones, pues será muy difícil superar el asunto. Ahora, el gobierno ecuatoriano dice que los policías actuaron de esa manera cuando golpearon, empujaron al jefe de la Embajada de México en Quito, porque los recibieron también de una mala manera. O sea, entras, asaltas una casa. O sea, el tamaño tan pequeño de la argumentación jurídica que tienen estos tipos es increíble, irrisible. Eso es una total estupidez, por no llamarla de otra forma. ¿Cómo es que va a responder la diplomacia mexicana cuando la están invadiendo fuerzas armadas para extraer
a un protegido tuyo al que ya le brindaste el asilo. Literalmente fue una declaración de guerra aquí y en China. Pero México es un país pacifista y por eso no contestó de la forma tan enérgica que otro país hubiera hecho, como lo hizo Irán. Porque México es un país pacifista, por eso no lo hizo. Pero al final de cuentas es una invasión al territorio mexicano. ¿Cómo esperaban que los recibieran? Y además, no lo recibieron a plomazos, no lo recibieron a piedrazos, no lo recibieron a palazos. Simplemente lo que trataron de hacer los diplomáticos mexicanos, el encargado de la sede diplomática, fue tratar de evitar el ingreso de esas fuerzas armadas a la sede diplomática para la extracción, secuestro. Secuestro, perdón por las entre comillas, es que no quería decir la palabra y la terminé diciendo. Pero básicamente trataron de evitar el ingreso. En ningún momento yo vi a nuestro representante diplomático golpear a un policía o tratar de quitarle su arma. No, yo no vi nada de eso, ¿eh? Y creo que todo el mundo no lo vio. Entonces es un argumento falaz, estúpido, incongruente, o sea, ilógico. Pero bueno, sigamos. O una vivienda o un país y todavía quiere que te reciban, ¿qué? Pues con champán. Todo esto es parte del encuadre mediático, de la mentira que se forja alrededor de estas acciones, ¿no? No nos olvidemos que 2 abogados llegaron a presentar en la fiscalía una denuncia contra el encargado de negocios de México, Ah, esa es otra. quien fue agredido, pues, como resultado del asalto en la embajada y de la violación de la normativa internacional. Es decir, aquí no hay sentido de las proporciones, no hay conciencia de lo que ha ocurrido y menos aún hay seriedad para enfrentar en la política internacional del Ecuador y superar algo tan grave como lo que estamos viviendo. El tema de las Naciones Unidas no es la falta de pago, como alguien precisó ayer. El Ecuador está suspendido de la votación en Naciones Unidas por falta de pago, pero es la suspensión del derecho a voto. La suspensión de Naciones Unidas tiene un alcance muy diferente y en este caso sería una sanción por incumplimiento del derecho. El alcance de la suspensión implica quedar al margen de todos los programas de las Naciones Unidas, quedar al margen de tener voz en las Naciones Unidas, tener al margen de participar en la vida de la comunidad internacional organizada. Es decir, es un castigo muy severo que convierte al Ecuador en un paria en el mundo. Esto es muy grave lo que estamos aconteciendo. No hay aquí sentido de las proporciones ni el más mínimo espíritu crítico de reflexionar. Si analizamos con un poquito de objetividad lo dicho ayer con los abogados del Ecuador, realmente pues es para reírse, no, es increíble. Para llorar. Esto de la excepcionalidad. Siendo ecuatoriano, para llorar. El supuesto que venían los aviones, todo eso es totalmente fuera de lugar. Una suposición que venían los aviones a transportar a la embajadora, que ya había sido declarada persona no grata antes del asalto a la embajada. Decir que los aviones eran para que se fuera Jorge Glass es una suposición pues ridícula, que no se puede presentar en la corte como un hecho que fundamente o justifique el asalto a una embajada que no viola todos los principios del derecho. No hay nada que lo justifique. Todo lo que se ha armado es pues al apuro, los abogados contratados pues están ganando su dinero, ¿no? Otra cosa aquí, ahorita que menciona de los abogados, México llevó a sus propios abogados, todos mexicanos, todos, a defender los intereses de la patria, a defender los intereses de México. ¿Y qué hizo Ecuador? ¿Qué hizo Noboa? Mandó a contratar abogados de diferentes países para que defendieran su país. Ahí está, en expresión completa de lo poco que le interesa a Noboa su país y de lo poco que confía Noboa en su propia gente. Contrató abogados de otros países para que defendieran a su país y les está pagando una millonada para hacer nada.
solamente el vil ridículo internacional. Todavía de que la te cajeteó, la pisó, la trapeó, hizo un cochinero ahí, con la decisión de invadir la Embajada de México. No obstante, sale con que manda a defender a su país a extranjeros. Pues claro, él es extranjero. La mitad de él es estadounidense. Sus intereses están alineados con Estados Unidos. A él no le interesa el pueblo. A él no le interesa su pueblo. Y el problema no es de los ecuatorianos. No es de nuestros hermanos ecuatorianos. El problema aquí es el gobierno y el tampoco presidente que es Noboa. Pero bueno, sigamos viendo esto que de verdad ya no sé si reír, llorar, enojarme, gritar. Ya no sé qué hacer de verdad, porque son tantos sentimientos encontrados de que me frustra que mis hermanos ecuatorianos tengan que sufrir las consecuencias por un tarado. Pero bueno, sigamos viendo esto. Y dirán lo que sea. Y el embajador en La Haya, pues tiene una posición pues muy especial, ¿no? Es él el que dice lo de la excepcionalidad, que es un verdadero disparate. Pero este embajador era vicecanciller cuando se entregó a Sánchez. Es decir, sabemos más o menos qué concepciones tiene del asilo diplomático. Doctor, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. Ahora se espera que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia, un gran dilema que tienen los jueces, porque más allá de que todo diga que el culpable es Ecuador, de todas maneras es una deliberación bastante complicada para estos jueces. ¿Esto es vinculante o Ecuador podría interponer alguna otra, no sé, demanda? Mira, ¿Para qué? Pues, va a decidir rápidamente la Corte es el pedido de medidas provisionales que ha planteado México. Ahí está. Ahí está lo que va a suceder en este momento. No es que ya vayan a condenar a Ecuador. No. Esto apenas está empezando. Esto es el calentamiento nada más. Esto es básicamente los argumentos de apertura de cada país y el pliego petitorio, que es lo que está pidiendo México. En este preciso momento, México lo único que está pidiendo ahora en el inicio de este juicio es que se le asegure que toda la documentación que está en nuestra sede diplomática en Quito se salvaguarde, que no se vaya a perder, que el gobierno de Ecuador pues tiene la obligación, después de todo su despropósito que hizo de la invasión a la embajada, salvaguardar la embajada para que no haya nadie que se quiera meter a robar los documentos, o si se pierden los documentos, es responsabilidad del gobierno de Ecuador, y eso es lo que México está diciendo, eso es lo que México está exigiendo. Estas son las medidas precautorias que quiere México, que se salvaguarde la embajada y los diplomáticos mexicanos que van a ser enviados para ir a extraer esa documentación y los bienes de los servidores públicos en esa embajada, que se salvaguarde su seguridad, que se les otorgue un salvoconducto para que puedan entrar, sacar las cosas e irse, para que no sean detenidos, porque obvio no podemos confiar en el gobierno de Noboa. Pero bueno, sigamos viendo. Pero el litigio de fondo apenas ha comenzado. Lo que ha habido ayer son las primeras presentaciones pues, de carácter muy general. Luego, cada país debe presentar una memoria, ¿no? Y estas son, pues, se corren traslado, se responden, hay réplicas, contrarréplicas. Es decir, es un proceso que toma su tiempo y que tiene su procedimiento muy específico y determinado. Lo que va a resolver en fecha próxima es el pedido de medidas provisionales de México, que tienen relación con salvaguardar la integridad de los archivos, la custodia de los bienes de la Embajada de México. Es algo que no es precisamente complicado, ni que va al fondo del asunto. El fondo del asunto será resuelto luego de un proceso. La decisión que tome la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de fondo
y sobre las medidas provisionales son de carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento. Naturalmente, se puede presentar recursos de aclaración, de precisión. Esto ha ocurrido pues con mucha frecuencia, porque se requiere pues la mayor precisión para una ejecución cabal de los fallos, ¿no? En esos recursos, evidentemente, también se pueden formular observaciones, pero el fallo final de la Corte es de estricto cumplimiento y tiene que ser acatado. No puede haber países en rebeldía del fallo, ¿no? Y si ha ocurrido alguna vez alguien en rebeldía, podemos sacar conclusiones de qué país será, ¿no? Doctor, ¿y podría ser que la Corte pida que todo vuelva como estaba antes? Es decir, que inclusive Jorge Glass regrese a la embajada en Quito. Eso tiene que ser sí o sí. Yo creo que dentro de las reparaciones que México presentará dentro del proceso, debe estar sin duda el tema que regrese la situación al estado anterior y el reconocimiento al asilo concedido a Jorge Glass y el otorgamiento del salvoconducto. Hay que tomar en consideración que México no ha concedido el asilo de la noche a la mañana. México ha concedido el asilo luego de estudiar detenidamente toda la documentación que presentó el Ecuador oportunamente. El Ecuador ha entregado a México la información de los procesos y México ha estudiado los procesos y ha encontrado que hay lugar al asilo, que hay persecución, que requiere ser protegido en el ex vicepresidente Glass, y por eso concede el asilo. Si a ello sumamos las irregularidades en el proceso, que aquí pues se minimizan o se tapan, como el hecho de las condenas por influjo psíquico, el condenado por la fuerza de las circunstancias, el hecho cierto que las pruebas en el caso de Odebrecht fueron anuladas en el Brasil y que han transcurrido casi 8 meses desde que la Cancillería notificó a la Fiscalía en el pedido de los tribunales brasileños para que se anulen esas pruebas que fueron las que supuestamente sustentaron el caso contra Jorge Glass, y nada de eso ha ocurrido. Eso es analizado por México. A eso se debe sumar la situación pues terrible del sistema carcelario en el Ecuador. Hace 1 año y pico murieron 500 personas y no hay responsables de ello. La sociedad está adormecida. Hoy no hay alimentación para los presos, para las personas privadas de libertad, en un hecho pues ignominioso, violatorio de todos los derechos humanos. Sin embargo, acá no hay reacción, no se hizo el trámite con el proveedor oportunamente, no hay comida. Eso no puede ser. Todo eso afuera, en cualquier país serio, es impresentable, impresentable. Y no es solo México quien ha tomado ha juzgado así para conceder asilo. Bélgica, un país muy serio en el que yo fui embajador 6 años, se ha pronunciado por conceder pues el refugio al presidente Correa. Y la Argentina, donde yo fui embajador 2 años, pues concedió el asilo a María Los Ángeles Duarte. Son países serios, con cancillerías estructuradas, con comités interinstitucionales que analizan a fondo los casos antes de conceder o no el asilo. Acá no es a la viveza criolla, no es que un periodista, pseudo periodista, condena a alguien y con eso estamos hechos. No, allá se estudian las cosas y se procede en consecuencia. A ver, también aquí hay que aclarar algo. A un perseguido político, obviamente el gobierno en turno que está persiguiendo a esta persona no va a decir, es que sí es un perseguido político y pues lo quiero detener, no le vayas a dar el asilo. O sea, no se van a dar un tiro en el pie y van a decir que sí es un perseguido político, estamos de acuerdo. Obviamente van a decir que no, que es un criminal, que le van a inventar 1000 excusas. Digo, yo tampoco puedo meter a las manos al fuego por el ex vicepresidente en cuestión. Se me olvidó su nombre en este momento. No puedo meter las manos al fuego por él, porque pues no sé realmente cómo esté el asunto. Pero lo que sí sé es que no debieron haber entrado a la Embajada de México. Sea cual sea el motivo, circunstancia, lo que sea, es inconcebible. Se debió haber ido por la línea del derecho.
no por la línea de la violencia, de la injerencia. Obvio, no van a decir que es un perseguido político. Prosigamos. Ecuador ha puesto un mal ejemplo en la América y quizás para el mundo, ¿no? Para el mundo. Al asaltar Para una el mundo embajada. entero. Esto puede traer graves consecuencias por malas interpretaciones en otros países también. Entonces, lo que delibere la Corte Internacional de Justicia es importante hoy en día. Pero los abogados que defienden a este proceso, a Ecuador específicamente, han dicho dos temas importantes. El uno, que esta denuncia de México es innecesaria y no se justifica porque ellos han ofrecido garantías por voluntad propia, dice, ¿no? Tanto a México como a la Corte. Y también Sean Murphy, que es otro abogado. Ahí va otra. O sea, ya se los había comentado. ¿Cómo van a pedir eso? ¿Cómo van a decir, es que nosotros, no, es injustificable lo que estás pidiendo? Si nosotros ya te dijimos que sí, que te puedes entrar y nosotros te vamos a respaldar y no te va a pasar nada, puedes ir por tus cosas y ya, se acabó el problema, ¿no? ¿Cómo se atreven a decir eso cuando violaron el territorio nacional de México? No hay ningún motivo para creer en su palabra. Obvio que México va a pedir esto como una medida precautoria para que no suceda porque no hay confianza. El mundo entero no confía ahora mismo en el gobierno de Ecuador y México menos. Abogado que defiende, dice que México no ha hecho los más mínimos esfuerzos para negociar un acuerdo para resolver la disputa entre ellos. O sea, el humillado tiene que humillarse. Por eso decía yo, todos los argumentos presentados son pues absolutamente falaces. ¡Exacto! ¿Cómo vas a argumentar eso, vaya? ¿Cómo estás en la Corte Internacional de Justicia con esos alegatos, vaya? ¿Cómo vas a llegar con semejante estupidez en un papel y creer que te va a ayudar a ganar el caso? La incompetencia de estos abogados que Noboa contrató es deslumbrante. Son pues no tienen asidero jurídico alguno, ni lógica jurídica, ni lógica con los hechos, con la realidad de las relaciones internacionales. Están rotas las relaciones diplomáticas entre México y el Ecuador. Exacto. Como consecuencia del asalto a la embajada. ¿Cómo de confiamos? Un asalto sin nombre, sin precedentes, y del secuestro de una persona que gozaba de asilo político, concedido legalmente de acuerdo con la Convención de Caracas por México. Si no es el Ecuador el juez y parte, ese es el espíritu de la convención, ese es el avance de la Convención de Caracas, luego del caso de Aya de la Torre, luego de las convenciones de La Habana y de Montevideo. Es decir, hay una evolución del derecho internacional que el Ecuador desconoce. ¿O no le interesa? El presidente Noboa dice que esto se puede arreglar entre tacos y ceviches. Pues realmente pues minimiza lo que ha acontecido. No hay seriedad en esas posiciones. Y México es un país serio que ha sido ofendido por su hermano que es el Ecuador. México y el Ecuador históricamente tenemos relaciones profundas y tenemos adicionalmente una comunidad de intereses de todo orden. Pero de todo eso se ha hecho tabla rasa por una agenda de odio, de política interna de este tamaño, donde no hay la más mínima visión de lo que es el Ecuador, de lo que es su inserción internacional, ni conciencia del daño inmenso que se ha hecho al prestigio del Ecuador, a la dignidad del país, a su presencia en el mundo. El Ecuador ha tenido históricamente un compromiso con el asilo, con el refugio, con las instituciones de derechos humanos, pero desde el gobierno de Moreno, con Moreno, Lazo y Noboa, se ha hecho tabla rasa de años de historia, de dignidad y prestigio en la política internacional. Doctor, ¿qué hubiese pasado si Ecuador tuviera frontera con México? ¿Tuviéramos en guerra? A ver, México es un país pacifista y que le den gracias a Dios. Porque lo que se hizo fue una declaración de guerra aquí en China, como ya se los había dicho.
Si México no fuera un país pacifista, hubiera tenido la excusa y el pretexto completo para invadir Ecuador. Pero México es un país pacifista. Está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que México no va a invadir ninguna otra nación con la intención de conquistar su territorio o X. México no va a invadir nunca a otra nación y que todo el armamento que México tiene está dispuesto solo para defender la soberanía de nuestra patria. Todo esto depende, obviamente, del poder ejecutivo, del presidente, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México en el momento. Porque si el presidente declara la guerra, entonces sí, México hubiera podido invadir. Y en la suposición de que Ecuador estuviera en límites o que compartiéramos frontera con Ecuador, México y Ecuador, pues hubiera sido fácil y el poderío militar de México es superior al de Ecuador. Y ni hablemos de la cantidad de elementos que México tiene en comparación a las de Ecuador. Es vasallantemente más grande la de México. Pero no es tampoco por ahí. México siempre ha sido un país que trata de arreglar las situaciones internacionales de los demás y obviamente las suyas de manera diplomática, por la vía del derecho, como se debe de hacer, sin necesidad de andar invadiendo o aventando misiles como pues en el Medio Oriente está pasando. Entonces no hubiera pasado una invasión por parte de México a Ecuador. Definitivamente no sería así. Solamente es un poquito de contexto, un paréntesis para entender la pregunta, pero bueno, sigamos viendo esto. No, es un tema extremo lo de una confrontación bélica, pero evidentemente las sensibilidades con un país vecino son mayores, porque si con México hay una comunidad de intereses profunda, imagínate la profundidad de esos intereses siendo vecinos, tema migratorio, comercial, político, intercambio de armas, todo hace pues muy compleja la situación, pero no hay un análisis en lo más mínimamente objetivo sobre lo que ocurrió. ¿Quién pierde en todo esto que está pasando con México? Pues Ecuador. ¿Quién pierde más? ¿Ecuador o México? No, el único que ha perdido directamente es el Ecuador. El Ecuador es hoy un país que ha violado el derecho internacional, que ha sido condenado por el mundo entero. Yo le digo en términos comerciales. Pues igual. Bueno, en términos comerciales, yo creo que hay que estudiar pues la balanza comercial entre los dos países, ¿no es cierto? México es un país pues que nos vende muchos productos y nosotros les vendemos a ellos. Ahí ambos son perjudicados. Probablemente más sea el Ecuador, que dejará de recibir cooperación en muchos temas, que dejará de recibir pues inversión y sobre todo pues en toda la relación se afecta la cooperación tan esencial para los temas prioritarios como la seguridad, la migración, pues hoy no hay interlocución. Es el Ecuador el que requiere mayor cooperación que México. Ahora, recordemos que no solamente el problema es con México. Básicamente toda Latinoamérica votó en contra, condenó el acto de la invasión a la embajada y hay países los cuales ya están tomando medidas en contra de Ecuador, como Colombia, Venezuela. Estamos hablando de que se les va a limitar su comercio. Incluso tienen problemas con Rusia. ¿Cómo está eso de comprarle juguetitos a Rusia para luego venderse a los Estados Unidos para que los mande a Ucrania? A ver, díganme qué capacidad tan pobre tiene de manejar un país Noboa. Porque el problema, como lo dije, no son mis hermanos ecuatorianos. El problema es Noboa. Ese es el problema principal de este país. Bueno, sigamos. En estos temas. En el ámbito cultural, un ámbito en el que tradicionalmente había una relación tan fluida con México. Un país pues que ha marcado la cultura de la región, la cultura hispánica en el mundo, ¿no? Hispanoamericana en todo sentido. Exportamos habla, cultura. Pues, castellana. Quiero decir, hoy pues, estamos privados de ella, ¿no? Claro, es terrible lo que está viviendo
El país, el pueblo, porque el gobierno sigue con su tosudez, ¿no? Sigue con su ego muy elevado, el presidente de la República. Yo creo que desde mi punto de vista, lo mínimo que debe hacer es pedir disculpas al presidente y llegar buscar conversaciones con el gobierno, no llamándolo a decirle, lo voy a invitar a un taco y un ceviche para solucionar este problema. Es Piensa una burla que es eso. un problema del edificio donde él vive. No sabe que es un problema del país. Tal vez están pensando, doctor, que los jueces que van a sentenciar allá son ecuatorianos. O creerán que a lo mejor van a creer que hubo influjo psíquico, ¿no? O que es la fuerza de las circunstancias. Pero prácticamente el argumento de la excepcionalidad es casi como la fuerza de las circunstancias. Es decir, un argumento totalmente fuera de lugar, incoherente, torpe. O sea, sobran los calificativos para referirse a semejante argumento. O sea, es increíble lo que ha acontecido, ¿no? ¿Cómo califica, doctor, cómo calificar la política internacional de este gobierno? Yo creo que es una política internacional tremendamente errática, llena de chambonadas en su ejecución, y en lo esencial mantiene un alineamiento irreflexivo, servil, con los intereses de los Estados Unidos. Pues claro. Esto arrancó con el presidente Moreno, se profundizó jurídicamente con Lasso y hoy se está ejecutando con el presidente Noboa. Con un manejo totalmente improvisado de la política internacional, ajeno a los principios de nuestra Constitución, ajeno a los principios de nuestra tradición jurídica y ajeno a los intereses del Ecuador. Pues si el presidente es americano, o sea, si es mitad estadounidense, ¿qué se esperan? ¿A dónde estuvo? ¿En qué cabeza cabe, pues, que alguien que tiene doble nacionalidad y peor aún, estadounidense, gobernando un país latinoamericano? ¿En dónde creen que va a poner sus intereses? Y más, todavía siendo empresario. Eso es de verdad. No. Ay, pobre de mi Ecuador. ¿Usted ha escuchado alguna vez al presidente Noboa hablar de integración regional? ¿Ha escuchado al presidente Noboa referirse a las causas del sur? No, el Ecuador ni siquiera asiste a las reuniones de los no alineados, no asiste a ninguna reunión con los países con los cuales tenemos intereses profundos. El Ecuador es un país del sur global. El Ecuador no es colonia de nadie, ni patio trasero de nadie. No debería. El Ecuador tiene que tener una política exterior, como la ha tenido usualmente, pues de soberanía y dignidad, y especialmente en los años del presidente Correa, soberanía, dignidad y de gran iniciativa, de defensa de intereses, de posicionamiento de ideas acordes con el interés nacional, el interés regional y el posicionamiento de la región en el mundo. Todo eso hoy se ha perdido. ¿Cómo es posible que el Ecuador no condene el genocidio en Gaza? ¿Cómo es posible que el Ecuador, respecto del ataque a la embajada de Irán en Siria, si no toca el fondo un acto terrorista de agresión internacional, sino que se refiere a que fue atacada una misión diplomática? Y 48 horas después, en nuestro territorio, asaltamos una embajada. ¿Sí? ¿Qué coherencia tenemos? Es decir, todo es una suerte de chambonada tras chambonada, de incoherencia tras incoherencia. Y el gran perjudicado, el único perjudicado es el Ecuador, su prestigio y su dignidad internacional. Se predica la justicia, pero no se la practica. Pues espero que te haya gustado de verdad este video. Fue una clase magistral de Derecho Internacional, otra más. Por si no has visto el video anterior del doctor Tandazo, aquí te va a salir unos videos. Ahí te lo voy a poner para que lo vayas a ver. También chulada de video, magistral clase también de Derecho Internacional. Te sugiero que la vayas a ver. Si no la has visto, hoy te vas a ir
agradecido por haber visto el video, de verdad. Espero que te suscribas al canal. Voy a estar subiendo más contenido muy interesante. Además, vamos a seguir todo lo que va a ser el procedimiento, este proceso de juicio en contra de Ecuador, cuáles van a ser las consecuencias, qué es lo que va a estar, qué es lo que está pasando, argumentos, contraargumentos. Vamos a estar viéndolo todo. ¿Sí? Entonces, si te interesa el tema, suscríbete para que no te vayas a perder el demás contenido. Nos vemos en el próximo video y recuerda que aquí siempre vamos a tener un punto de vista, algo que comentar. Y obviamente te pido que no tomes mi opinión como propia, sino fórjate la tuya misma y así vamos a aprender todos de todos. Nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.